Hola a todos, ¿qué tal? El vídeo de hoy, además de como reseña de la obra que estáis viendo en pantalla, sirve como prueba o como ejemplo de dos afirmaciones que he hecho a lo largo de la vida del canal. La primera es que el tamaño importa, o el formato importa, y es que aunque lo fundamental de un cómic es lo que cuenta y cómo lo cuenta, es decir, el guión y el dibujo, hay ocasiones en los que un formato, un tamaño adecuado hace subir de interés y aprecio a una obra a nuestros ojos, y este es el caso. Y lo segundo es que el dibujo, por el dibujo, el título del vídeo que le dediqué a esas obras que si bien no te convences argumentalmente o que el guión no te termina de enganchar, mantienes en tu colección por el dibujo tan superlativo, ya sea por el trazo, ya sea por el diseño, ya sea por la narrativa gráfica, el arte secuencial que hay en su interior. Y esta obra, este Superman Batman, los mejores del mundo, es un buen ejemplo. Esta obra, de principios de los 90, otra joya noventera, pues es de guión de Dave Gibbons, que la mayoría recuerda por la obra cumbre del comic book americano, Watchmen, pero aquí a las labores de guionista, y es que aparte de dibujante, Gibbons es un guionista bastante decente y que nos ha dado, aparte de este Superman, Batman, el mejor del mundo, cosas como Cal, un Elseworld muy interesante. Steve Ruth al dibujo, quizá en su mejor obra fuera de Nexus, un autor no lo suficiente valorado hoy día, pero que en los 80 era un referente en su obra Nexus, de co-creador, y que en sus incursiones en el cómic mainstream de las grandes nos ha dejado obras como este Superman Batman, Lo mejor del mundo, o este Hijos del Átomo, del que tenéis ahora una edición oversize enorme de Panini, aunque él solo se encarga de los primeros números. A las tintas tenemos a Karl Kessel, un veterano, y a Steve Olive al color. Steve Olive, una leyenda, el encargado de colorear a Akira para el mercado occidental. Todos estos profesionales se ponen aquí al servicio de una historia que sirve de homenaje a estos dos personajes y que sirve también de homenaje a una cabecera, al World Finest, de los mejores del mundo. Un título de cómic que estuvo en el mercado durante casi 50 años y con el que crecieron muchas generaciones, entre ellas Dave Gibbons. La edición es la edición Absolute de Planeta. Este tipo de ediciones son las que produjo en sus últimos años, una edición impecable en tamaño, en calidad, en extras, y realmente esto sí es una edición de lujo, no lo que nos venden últimamente. ¿Y qué hay dentro? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos cuenta la historia? Bueno, pues esto es, como digo, un homenaje maravilloso, un homenaje que abre con unas páginas que parecen los créditos de una gran superproducción y que empieza con una introducción a manos de Dave Gibbons, el guionista, en la que nos cuenta que cuando era niño, en los 50, en su Inglaterra natal, a finales de los 50, a principios de los 60, llegaban cómics de Batman y DC, pero no cómics americanos, sino eran unas reediciones recopilatorias australianas. Entre todos los que llegaban, sus favoritos eran esas aventuras de Batman y Superman que compartían historia. Y bueno, pues después de contarnos lo que significó ese título para él y cómo creció siendo un admirador del título de los personajes, empezamos la historia con esta portada impresionante y que ya nos da pistas de que va a ser un relato que, si bien es de los 90, es un homenaje a las versiones más clásicas de ambos personajes, la de los 50, la de los 60. Abrimos con una página en lo que parece la típica escena de la muerte de los padres de Bruce Wayne, nada más lejos, es otro personaje, y justo aquí hace un splash page de Gotham de las más bonitas que he visto en mi vida, y a este tamaño es impresionante. Una escena del anochecer de Gotham con el sol poniéndose y una secuencia de narrativa gráfica sin ningún tipo de diálogo, ni texto, ni apoyo, en la que se ejemplifica en poquísimas páginas qué es Batman y lo que puede hacer. Impresionante. Volvemos a ver esta secuencia en bitono y tenemos exactamente lo mismo con Metrópolis. Al contrario que en Gotham, que es una ciudad sombría, una ciudad barroca, gótica, bueno, pues aquí Metrópolis es brillante, es una
una ciudad del futuro, incluso futurista en su diseño, y de nuevo vemos en pocas páginas expresados qué es Superman y lo que puede hacer. De nuevo sin diálogos y de nuevo sin texto de apoyo, impresionante. El nivel gráfico de Steve Ruth en este cómic es superlativo y está muy por encima de la media. A partir de aquí empieza la historia que se desarrolla en Midway, una ciudad a medio camino entre Gotham y Metrópolis, en la que tanto Clark Kent como Bruce Wayne asisten a una especie de fiesta del orfanato en la que se anuncia que el orfanato ha vendido su sede y va a construir otro. Es la típica fiesta de recaudación de fondos, pero poco a poco en estas páginas se nos va contando la historia del creador del orfanato, alguien que utilizaba a los niños para robar, y bueno, después de ese pasado sórdido y de la muerte aparente del director, pues se empieza una nueva etapa, todo esperanza, todo. Vemos al elenco de ambos personajes, Perry Wade, el comisario Gordon, Lois, todos están ahí, Alfred, todos en su versión más clásica, y de repente, el origen de ambos personajes contados a través de sendas pesadillas que tienen tanto Clark Kent como Bruce Wayne, el viaje a través del espacio en el cohete de Kal-El, la muerte de sus padres, el asesinato después de salir de ver el zorro de Bruce Wayne, y a partir de aquí pues de nuevo los personajes clásicos, los villanos clásicos. Tenemos a Luthor, la versión más clásica del personaje, incluida su mano mecánica, gordito, la versión clásica. El Joker, muy alejado del que hemos visto últimamente, de Azarelo y de tal. Aquí es el Joker más payaso, más, más circense. Y sus dos acompañantes clásicos también. Todo esto es un homenaje, ya digo, a la serie clásica, los personajes, los secundarios, todo. El cómic está lleno de referencias que no son necesarias para entender la trama, pero que quienes la conozcan, pues las reconozcan, pues disfrutarán mucho. Ya veis que gráficamente el dibujo, tinta, color de Steve Olive es increíble. Cómo realza las páginas de Ruth. Y bueno, incluso los diseños de los personajes. Este es el Superman de la Fleischer, el Superman de la serie clásica de dibujos animados de los 40-50. En fin, la historia, ese es el fallo, no, pero no está a la altura. Es una historia que involucra a ese orfanato y a los planes de Luthor y el Joker, que hacen un trato para intercambiarse de ciudad. El Joker va a Metrópolis a poner en apuros a Superman, y Luthor va a Gotham para establecerse allí y ampliar sus negocios. Todo esto con la trama del orfanato, una trama que por momentos se hace enrevesada, y la simpleza de la historia, por un lado, muy ingenua, con no voy a decir complicación de la trama del orfanato, pero no es una trama que tenga la suficiente empaque para que te interese demasiado. Eso es lo que opaca un poco este cómic, que se hace un poco largo y un poco pesado, al menos a mí. Lo que ocurre es que la parte gráfica, ya lo estáis viendo, es tan bonito, está tan bien hecho. Incluso estas páginas aquí que forman parte de la trama principal y que poco a poco nos ponen en contexto de lo que nos van a contar luego, incluso esto, que está genial el cambio de estilo que hay. A partir de aquí pues es el típico tópico historia en la que cada personaje ha de enfrentarse a la némesis de su rival, y bueno, esto podría haberse contado en muchas menos páginas, la habría ganado en agilidad, pero nos habrían privado de eso, de tantas páginas, de tanta calidad en el arte, la representación tanto de Metrópolis como de Gotham, de los personajes. Aquí Bruce Wayne tiene la cara y el cuerpo de James Dean, de los 50. Sin embargo, Lois, por el estilo de ropa que usa, es
como salido de un cómic de los 60, este Batman, también muy alejado del Batman que había en aquellos momentos, en los 90, en los cómics, y todo un barroquismo, las viñetas súper recargadas, no, recargado tiene un significado, una connotación negativa, tan llenas en el background, en cada viñeta, el entorno, todo súper trabajado, nada que ver con lo que se hace hoy día, que se rellena todo con color. Y bueno, qué contar, que la trama se hace un poco larga, enrevesada, un poco, pero todo con una atmósfera muy simplona que quizá no satisfaga a los lectores más acostumbrados a las narrativas y a la historia de hoy día. Pero esto hay que tener en cuenta que es un homenaje a las historias de los años 50, 60 y a las representaciones de los personajes clásicos. Después del final de la resolución de la situación, tenemos un montón de extras en los que se ven las notas que el guionista le pasa al dibujante. Tenemos como las pruebas para la representación gráfica, los diseños de los personajes, que son una gozada también. Y bueno, y aquí te das cuenta de que hay un montón de homenajes que muchas veces ni te das cuenta porque no leíste los cómics originales o porque... pero ahí están. Páginas de guión, notas, todo. Y ya digo, una edición que realmente realza un cómic que ya de por sí tiene un dibujo sobresaliente, y en esta edición mayúscula, edición que, para que veáis la diferencia de tamaño, es abismal. Una edición de lujo, esta sí, no de lo que nos quieren vender los últimos años, y que realmente hace justicia a un dibujo sobresaliente. Nada más, recomendable para quienes disfruten de la narrativa gráfica y un dibujo sobresaliente, para los aficionados tanto a Batman como a Superman, pero quizá no tanto para quienes no sean especialmente fans de los personajes y tengan gustos más actuales. En cualquier caso, si decidís comprarla, intentad buscar esta edición, que es muy fácil de encontrar de segunda mano y de verdad que es una auténtica joya. Y nada más, eso es todo. Un saludo y hasta la próxima.